Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación también. Realmente estoy muy honrado de poder participar de este evento. Como ustedes lo saben, Israel está en este momento con grandes alertas y tendré que ir a un abrigo. Tuve una alerta y yo espero que termine esta presentación. Es el Banco Nacional de Leche Humana, es establecimiento nacional, se estableció junto con el Ministerio de Salud y entonces es una unidad, una entidad única donde combina una, digamos, en verdad, diría que conseguimos un presupuesto razonable del ministerio que forma parte del Servicio de Sangre Nacional y algo similar, es igual que la Cruz Roja, así que es el Servicio Nacional. Entonces, me junté para establecer, para que yo me convirtiera en la directora de este banco de leche. Y había una certificación de procesos, también había algunas necesidades de graduación. Yo tenía entonces este tipo de formación en bioquímica, entonces elegí establecer el banco como parte de los servicios de sangre, porque en verdad es una manera que entiendo que si quieres promocionar de modo masivo y hacer algo mejor desde el cero, y como no había que, por ejemplo, 30 hospitales que tienen unidades de UTIs neonatales y todo, y necesitan el apoyo de los servicios de sangre y del Ministerio de la Salud. Y que después de 2 años con este papel, me pidieron para que yo me convirtiera esta directora de los servicios de sangre. Así que yo gestiono 2 bancos, uno es el de leche y el otro es el banco de sangre, de UTIs. Y entonces es importante ver cómo se puede gestionar 2 cosas en términos de, digamos, de contextos. Por parte del servicio de sangre, era muy importante que subrayáramos la seguridad y la calidad. El Ministerio de Sanidad nos pidió a que tuviéramos más atención a ello, a estos factores, y como líder era muy importante que yo cuidara y que pudiera apoyar a la lactancia. Entonces yo les menciono eso porque establecimos y trabajamos con este banco de leche es un poco antes de la pandemia de COVID-19, y el principal eslogan que mencionaba es que la leche humana no era solo comida, sino que es un tejido, es como si fuera tratado como un tejido, o sea, un tejido vivo, o sea, y tendremos que entonces mencionar que a pesar de que la lactancia provee las mejoras o también las cosas actualizadas, digamos, o que darían los beneficios a los niños y beneficios actuales. Entonces queremos garantizar que todos los bancos de leche harán todo lo posible, todo un trabajo para poder garantizar este suministro de leche humana. Y entonces precisamos pasteurizar la leche, precisamos también pasteurizar la leche bovina también, es decir, de ganado también, o sea, digamos que sería la leche humana, ¿no? Entonces la leche humana
no deberíamos verla como una comida o alimento, sino como una cosa mucho más preciosa. Y hay una gran distinción entre la comida y la leche humana. Entonces, cuando mencionamos en nuestra presentación, quisiera promover a las grandes y excelentes, maravillosas propiedades de la leche humana, también de la lactancia, el apoyo y también apoyos singulares que las madres pueden dar a sus bebés y a los bebés pretérminos, no solamente en términos de un cariño, un afecto o entonces un MS para que cómo evitar estas enfermedades que amenazan a la vida de los bebés como la NS o también como los componentes del sistema inmune, la protección en contra las infecciones y también durante la pandemia. Tuvimos algunas cuestiones singulares, porque la pandemia en Israel fue singular, porque fui reclutada a trabajar en los servicios de salud y tuve entonces que establecer la recogida de plasma, de pacientes recuperados y también de modo inmediato algunos preguntaron, ¿qué vamos a hacer de la leche humana? ¿Qué podríamos hacer? Entonces yo les decía, tenemos 10 días para pensar de eso, entonces vamos a enfocar en la recogida de plasma. Entonces, mientras tanto, las personas mencionaban, debemos entonces practicar esta higiene y esta higiene, esterilización, las mascarillas, tenemos que usar las tapabocas y todo eso, las mascarillas o tapabocas y eso. Entonces, con la COVID-19 se puede coexistir. O sea, cuando tenemos un bebé, tenemos que besarlo, tenemos que tocarlo, o sea, pero siempre haciendo su protección. Y esto tardó como que 10 a 15 días para que se llegara. Entonces, como Israel no estaba nada bien, estaba muy mal al inicio, entonces empezamos, fíjense, como que en marzo de 2020 hubo un incremento muy, muy despacito. Y la situación actual, vemos que del lado derecho de la diapositiva era excelente la situación, tuvimos solamente como que 6 casos nuevos todos los días y eso es prácticamente muy bueno para nosotros. Así que llevó un año más o menos para que pudiéramos entender que deberíamos intentar solucionar esta cuestión y cómo podríamos entonces superar la pandemia. Somos un país más aislado y por supuesto que ha sido más fácil solucionar algunas cuestiones en relación a la pandemia. El Ministerio de Salud de Israel al inicio habló de muchas trayectorias y que deberían apoyarnos, ayudarnos a solucionar las cuestiones. Pero, por ejemplo, el plan de las ciudades que deberían seguir estas farolas, que era rojo sería muy malo, verde era bueno, y eso. Y otros países adoptaron lo mismo también. Entonces empezamos a utilizar una aplicación que se llamaba The Defender y que enviaba informaciones a nosotros y que nos daban informaciones que estaba siendo expuesto a pacientes con COVID-19, pero nadie ayudó más que la llegada de las vacunas. Entonces, las vacunas de Pfizer empezaron también acá más o menos en diciembre, empezaron la gran parte de los profesionales de la vacuna ya estaban vacunados. Después, no había ninguna cuestión sin que deberíamos dejar de vacunar o no la población. Entonces sabemos que esta no es una temática, entonces seguimos el que era la orientación médica a las, digamos, prioridades. Entonces tuvimos una aceleración de las pacientes con COVID,
También tuvimos alrededor, después de un mes, percibimos ese descenso del número de casos de COVID, con pacientes con COVID. Así que yo les puedo decir que la actuación actual es bastante buena. La gran parte de la población ya ha sido vacunada. La gran parte de las madres también lo fueron. Y esto ha sido muy rápido. Y pienso que no tuvimos tiempo para pensar o considerar si eso sería seguro o no, porque hubo una gran movilización para que se hiciera eso. Y en relación al que debería haber recibido donaciones y que formó parte de la recogida de sangre del servicio de donación y también de recogida de sangre, donación de sangre, donación de plasma, que son muy distintas de la donación de leche. Y me preguntaron, ¿qué podremos hacer en relación a las donaciones de leche? Entonces, llevó un poco para que yo comprendiera cuál era la situación y para que yo pudiera superar esta duda. Y tenemos la activación patogénica en relación a la pasteurización, que es la inactivación patogénica. Entonces, no tendremos que tener miedo de ningún patógeno de leche. Entonces, pienso que funcionó muy bien. Y así, con un determinado momento, yo fui capaz de convencer al ministerio y a los médicos de los bancos de sangre que tendríamos la capacidad también de utilizar una reglamentación, la misma regulación de la donación de sangre, porque podríamos desactivar los patógenos. Así que al inicio de la pandemia nos pidieron para que mantuviéramos la leche cuarentenada. Entonces yo decía, preciso de la leche, y entonces se hace este tipo de organización de los patógenos y también de la leche de las donantes en casa, y esta es la cuestión de la recogida, que nunca ha sido un problema, y tuvimos menos donantes, menos donación de madres que habían tenido bebés pretérminos, y entonces teníamos algunos bebés en la UTI, algunos que eran pretérminos debido a la COVID-19, y también tuvimos 10 grandes donaciones de leche, de algunas leches especialmente en relación a la vacunación. También hubo una gran movilización en Israel. Entonces, no tuvimos tiempo para la duda, tampoco para la preocupación. Entonces, el Ministerio de Salud dijo de modo bastante inmediato, que tuvimos algunos casos de mujeres embarazadas y accionamos rápidos. Tuvimos varios impactos bastante difíciles y el estado grave de COVID. Entonces, nuestra población entendió que todos deberían ser vacunados. Entonces, hubo muchos estudios e investigaciones que fueron publicados del doctor Yardan Goller, y que era seguro vacunar a las madres. Y también en algunos días ellos publicaron estudios que las madres vacunadas, bueno, tenemos muchos datos en relación a ello, porque la gran parte de la población nuestra es vacunada. Entonces tenemos muchos datos estadísticos en relación a las madres vacunadas. Entonces yo puedo decirles que durante la pandemia de la COVID-19, siempre les digo que muchas cosas pueden esperar, pero los niños no lo pueden. Entonces, yo fui capaz de promocionar el uso de leche donada y entendí que teníamos que poner mucha énfasis, que no hay patógenos en la leche, porque la comunidad médica no sabían que toda la leche humana era también pasteurizada. Otra temática era el hecho de que hubo una gran énfasis en el valor inmunológico de la leche materna antes de la pandemia, y entonces teníamos que poner
que subrayar el valor y las ventajas de la leche materna durante la pandemia. Y yo les puedo decir también que seguimos trabajando un año con estos bancos de leche y nosotros tuvimos que adaptarnos a esta situación tan especial y distinta. Con el caso de la pandemia de COVID-19, y ahora también tenemos una cantidad de situaciones, como el caso ahora tenemos una especie de guerra. Acá en las fotos ustedes pueden ver, acá nosotros estamos entregando la leche a los hospitales, también ahora están bajo fuegos, juguetes, o sea, misiles, o sea, miles de agresión que son enviados a Israel, que son muy peligrosos. Entonces es importante que vivamos de donación de sangre también. Así que la sangre es igual que la leche es igual que la sangre. Si la sangre es vital para la salud de los humanos, la leche materna también lo es. Entonces estoy contenta de poder compartir con ustedes este mensaje y yo creo que el mensaje fue entendido en nuestro país. Entonces estamos recibiendo mejores respuestas de médicos, del público, de nuestra población que también está consciente ahora también de la importancia de la leche humana y ojalá en términos de paz y también sin la pandemia consigamos ser capaces de mejorar y de entregar más leche materna, más leche humana. Y el que hacemos ahora es pequeño todavía, pero vamos a mejorar. Y concluyendo mi presentación con ello, quisiera decirles que el servicio de donación de sangre, hacemos parte de él. Entonces, los únicos criterios de recibir la leche o la sangre es la salud de la donante o del donante. Para la donación de sangre y la leche, tenemos allí judíos, cristianos, musulmanes, y nosotros judíos no hacemos distinción entre sangre y sangre, leche y leche. El único criterio que tenemos, y quisiera subrayar, es que la leche es buena, entonces vamos a entregarla. Perfecto, la donante es saludable, es sana, no importa si es musulmana, cristiana o lo que sea. Quisiera hacerles esta declaración. Entonces, muchas gracias por la presentación y por la atención.